Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crudeza Literaria. Es un inmenso placer para este equipo de trabajo liderado por Renata Rogni en la coordinación y producción del espacio, al igual que Wilfredo Ramos en la parte técnica de Crudeza Literaria. Llegamos gracias al patrocinio que nos ofrecen nuestros amigos de Upata Digital. Recuerden que para estar bien informado, tanto en Upata, Estado Bolívar, Venezuela y el mundo, su mejor opción es Upata Digital. Gracias a nuestros amigos de Orcoven. Si estás pensando ya en remodelar, actualizar tu panadería o restaurante, si necesitas comprar algún equipo industrial en el área panadera, te invitamos a que por favor te comuniques con el equipo de ventas de Orcoven, aquí en Upata, Estado Bolívar, y de seguro que le van a tener muy buenas respuestas. Y también gracias a Crudeza Literaria, quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten nuestras diferentes redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, TikTok, Facebook, sobre Crudeza Literaria, un espacio que ha sido creado para ofrecerles a ustedes una, una postura diferente, un ámbito crudo de la realidad, en cualquier ámbito, pudiera ser literatura, historia, realidad, política, noticias e información. Para eso nace Crudeza Literaria. Hoy vamos a desarrollar un tema que desde hace varias semanas venimos conversando, lo que es el tema del Parque Nacional Canaima. Y lo queremos desarrollar porque normalmente las personas conocen el tema del Parque Nacional como obviamente, una de las obras naturales más hermosas del mundo, una de las creaciones de Dios más bellas, más hermosas del mundo, y que por encima nada más se sabe o se conoce del Parque Nacional Canaima. Pero muchos de ustedes seguramente no saben cuál fue el motivo, la causa que llevaron al gobierno de Rómulo Betancourt a la creación de este Parque Nacional. Parque que no únicamente representa un lugar hermoso en el mundo, sino que representa la vida, la economía y la estabilidad ecológica tanto de Venezuela como del resto del planeta. Todo esto ocurre el 12 de junio de 1962, cuando el presidente Rómulo Betancourt decide, por decreto, el número 700, conformar el Parque Nacional Canaima con más de 30.000 kilómetros de territorio. Desde este momento, lo que se busca es proteger esta zona tan importante para Venezuela. Pero ¿cuál fue el motivo verdadero? ¿Por qué se crea el Parque Nacional? Tanto para proteger las fuentes fluviales de agua como para proteger todo el entramado de industrias básicas que le dieron vida a la economía, a la industrialización y al desarrollo de nuestro país. Desde las partes más remotas del Parque Nacional Canaima, desde donde nace el río Caroní, con la intención de mover, generar energía eléctrica a través de la represa Simón Bolívar Guri. Estas empresas a su vez alimentaban tanto Alcázar como Benalún y Sidor y alimentaban al país con energía y se tenía la posibilidad de ofrecerle energía a otras naciones. Desde este punto, desde este nivel de importancia, es vital considerar la relevancia que tiene el Parque Nacional Canaima. No únicamente fue creado por un lugar turístico, no únicamente fue creado para salvaguardar las especies y toda la naturaleza que hay en ese lugar. También fue creado para mover el músculo tanto industrial como económico de este país tan hermoso como es Venezuela. Todo fungía en base al río Caroní, con energía. Funcionaba Sidor, funcionaba Alcázar, funcionaban otras empresas que estaban en pleno desarrollo y crecimiento. Se crea la parte forestal de Venezuela, Proforca, el bosque más grande del mundo, el bosque artificial. Y se empiezan a generar empresas madereras tanto en Upata, Huazipatia, El Callao, en todo el sur de Venezuela. Estas empresas madereras abastecían plenamente de este recurso al país. Se generaron fuentes de empleo, se crea la UNEP, Universidad Nacional Experimental Guayana, para preparar a nuestros jóvenes y formarlos en esta área para poder seguir impulsando el desarrollo y el crecimiento del Parque Nacional Canaima. Todo esto se hacía evitando tocar, dañar, afectar el reservorio más hermoso que tiene Venezuela, el reservorio maderero, las fuentes fluviales. Hay más de 300 ríos que surgen desde el Parque Nacional Canaima y que alimentan el río Caroní. No únicamente se trataba de protegerlo, también se trataba de evitar
que el hombre ingresara a la zona, a la selva más virgen de nuestro país. Se pensó en aquel momento cuando Rómulo Betancourt decía que era más importante cuidar el agua que pensar en el oro. Una frase que fue lapidaria en aquel momento. Primero se acaba el agua antes que el oro en Venezuela. Una frase lapidaria para la época que nos hablaba de la importancia que las generaciones pasadas tenían con respecto al Parque Nacional Canaima. Ya desde la época de 1960, cuando se descubre el potencial que había en el Parque Nacional Canaima, no únicamente con el oro. El oro es el recurso de repente menos importante de lo que estamos hablando. Estamos hablando de rodio, estamos hablando de coltán, estamos hablando de taurus, estamos hablando de uranio y estamos hablando de agua. Lo más importante para las venideras generaciones, para este mundo, va a ser el agua. Y como un dato curioso que quiero compartir con ustedes, para que lo tengan muy presente, el agua en el mundo, el 96% del agua en el mundo es salada. Un poco porcentaje, menos del 5% del agua es dulce. Y uno de los países con las mayores fuentes fluviales, entre el 10º país con mayor fuentes fluviales en el mundo, de 200 países, el número 10 es Venezuela, con el río Caroní, el río Orinoco, decenas, centenares de ríos, sin dejar de contar con las fuentes fluviales que están subterráneas en nuestra tierra. Venezuela es de las tierras donde cualquier persona perfora y a los 2 o 3 metros ya tiene agua. Y agua pura, agua limpia, agua con el más bajo nivel de salinidad. Somos extremadamente ricos en agua. Y esto es lo que se pensaba cuidar desde la época de 1960, desde Rómulo Betancourt, desde Raúl Leoni, desde la Cuarta República, como se ha hablado tanto, se pensaba cuidar el Parque Nacional Canaima, haciendo una explotación del oro, pero de manera responsable. Con eso, con la creación de la empresa Minerven, haciendo un trabajo en las comunidades, impulsándolas en el área turística, impulsando el área maderera. Venezuela para el año de 1998, solamente en el área maderera y lo que son las empresas básicas, generaba más de $2.000 millones sin afectar el Amazonas venezolano, sin afectar el Parque Nacional Canaima. Importante este dato. Y que para estas fechas, dicho por especialistas, y recuerdo haber participado en un foro donde un exministro del expresidente Carlos Andrés Pérez comentaba que para esta fecha se esperaba que lo que era la segunda economía más, o la segunda ingreso, Producto Interno Bruto del país más importante después del petróleo iba a ser el área maderera. Se esperaba que generara para esta época más de $15.000 millones. ¿Qué se buscaba con esto? No depender tanto del petróleo, impulsar las empresas básicas, generar oportunidades de empleo, formación profesional para nuestros jóvenes. Todo esto era el plan. Todo esto se estaba visualizando para la época. Imagínense que para el año de 1994 se decreta el Parque Nacional Canaima Patrimonio de la Humanidad. Esto que le estamos comentando a todos ustedes y que compartimos gustosamente llega gracias a nuestros amigos de Upata Digital. En Upata, en el estado Bolívar, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, usted puede estar muy bien informado con nuestros amigos de Upata Digital. Si les interesa publicidad, con mucho gusto contáctenos en redes sociales que nosotros le canalizamos la publicidad o que pueda anunciar su producto en Upata Digital. Gracias a nuestros amigos de Orcoven. Hora de remodelar. ¿Tienes un proyecto en mente? ¿Ya estás pensando que necesitas iniciarte en un proyecto como la panadería o estás pensando en un restaurante, una pastelería o algún negocio en el área de comidas? Te invito a que visites a nuestros amigos de Orcoven en las redes sociales o también me pueden escribir que con mucho gusto les voy a dar toda la información de Orcoven. Hornos de 2, 3, 5, 10 bandejas, 20 bandejas, sobadoras, amasadoras. Necesitas una cocina de 2, 4, 6, 8 hornillas industriales. ¿Estás necesitando equipo de alto rendimiento industrial para tu panadería? Comuníquese con los amigos de Orcoven. Crudeza Literaria llega para ustedes con la intención de generar una ventana para primero interactuar, conversar, discutir estos temas como el que estamos hablando hoy sobre el Parque Nacional Canaima, escuchar sus opiniones, pero también desarrollar sus ideas y por otro lado impulsar su negocio.
Si a usted le interesa anunciar en este espacio, si le interesa ser parte de este equipo que poco a poco comienza a crecer, le invito a que nos visite en Crudeza Literaria. Si nos quiere contactar para alguno de nuestros servicios publicitarios o asesorías en imagen, en el área de discurso, en el área de radio, oratorio o dicción, con mucho gusto lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Crudeza Literaria. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué pasó con el Parque Nacional Canaima? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo hoy en día? Todo comienza en el año de 1998 con la llegada de un nuevo sistema de gobierno a nuestro país. Con el paso de los años ya no fue suficiente el área maderera. Con el paso de los años se abrieron la apetencia de muchos, se les dilató la apetencia por lo que estaba oculto bajo la tierra del Parque Nacional Canaima. Y no se trataba únicamente de oro. Para ese momento, años después, fue llamado a crear el Arco Minero, con la intención de pasar por encima de este proyecto Decreto 700 del presidente Rómulo Betancourt y comenzar a explotar abiertamente el oro que se encuentra en el Parque Nacional Canaima. Pero no únicamente fue el oro, también se trató del coltán, del rodio, del taurus, elementos o minerales que todavía para el hombre siguen siendo una sorpresa. Y algo muy importante, se le permitió a muchos, a otros países, explotar nada más y nada menos que una de las reservas de uranio empobrecidas más grandes que tiene el mundo, ubicada en la zona del Parque Nacional Canaima. Estamos hablando que pasaron por encima del decreto 700. Comenzó la explotación del oro sin respetar la naturaleza. Y como dato curioso, y para que usted lo tenga muy en cuenta, para poder producir o sacar 1 gramo de oro, o como se conoce coloquialmente en Venezuela, 1 grama de oro, muchas veces tienen que devastar hasta 1 tonelada de tierra, hasta 1 hectárea de selva para poder sacar 1 gramo de oro. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Sencillamente devastan toda la selva y van a un punto de la tierra donde ya la tierra no genera vida por la sedimentación, por la tierra de arcilla, por la mezcla del mercurio, por la destrucción de los ríos. Hoy en día se está viviendo una de las mayores amenazas en la represa Simón Bolívar, Guri, porque toda la sedimentación que baja del río Caroní hacia la represa tiende a afectar las turbinas, y lo han dicho muchísimos especialistas. Uno de los grandes temores de afectar el Guri es que la sedimentación de la explotación minera pueda afectar las turbinas, y esto es una amenaza latente. Pero esto no ha detenido siquiera la explotación del oro en Venezuela, la devastación total de la selva, la destrucción de los ríos, lo peor, la criminalización y la trata de blancas en las zonas mineras. No únicamente se trata de esto, hay un problema mucho mayor que se está generando allí. Son los altos niveles de contaminación en mercurio que presentan las mujeres y los niños que nacen en la zona del Callao, Guasipati, Tumberemo, en Rocio, en Sifontes, Gran Sabana. Las mujeres al sur de Venezuela, las mujeres que frecuentan o trabajan en la mina, tienen 5 veces más niveles de mercurio en su cuerpo que cualquier otra mujer en cualquier parte del mundo. ¿A qué nos lleva esto? A la posible destrucción de estas áreas, de las etnias indígenas, a la destrucción y a la finalización de la vida en este lugar de la tierra. Y no únicamente, es algo que llamo a la reflexión, porque no se trata nada más de Venezuela. Esta situación va a afectar al mundo entero. Y es algo que muchas personas de repente desconocen y lo vamos a comentar. El río Caroní, al igual que el Orinoco, alimentan el delta venezolano. Y es en el delta venezolano donde se le da vida a nuestros mares, a los océanos más grandes de la Tierra. Ahí es donde llegan muchísimas veces el plancton que consumen las ballenas, y toda esta contaminación se está extendiendo hacia los mares y hacia los océanos de nuestro planeta. Contaminación muy alta el mercurio, contaminación muy alta y muy destructiva para toda la humanidad. ¿Qué podrá ocurrir de aquí a 100 años? Tal vez nosotros apenas estamos viendo los resultados de la destrucción que está ocurriendo con el Parque Nacional Canaima. Pero ¿qué podrá pasar en 100 años si hoy no hacemos algo? Si hoy no empezamos a por lo menos generar una matriz de opinión que hable sobre la importancia que representa el Parque Nacional Canaima, no únicamente para Venezuela, sino para todo el mundo.
¿Qué podrá ocurrirle a la humanidad si acabamos con los ríos, acabamos con el Caroní, con el Orinoco, con el Uruari, otro de los ríos tan famosos hacia el Callao? ¿Qué le espera a Venezuela en 50 años más cuando su principal fuente de agua dulce se vea totalmente destruida por la explotación del oro? Es un punto que le dejo para que todos podamos conversarlo. Mis amigos, así llegamos al final. Ha sido un inmenso placer para Renata Nogni en la parte de producción y coordinación del espacio, al igual que Wilfredo Ramos en la parte técnica, y que tuvo el inmenso placer de saludarles, compartir estas opiniones y sobre todo desarrollar este tema, Carlos Andrés Monsalve. Llegamos gracias a nuestros amigos de Upata Digital. Recuerde, para estar bien informado, Upata Digital. Gracias a Orcoven. Y no se olvide de visitarnos, de frecuentar Crudeza Literaria en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya lo saben, próximamente estaremos con un nuevo tema desarrollándolo aquí en este espacio para su deleite y para que también puedan opinar. Muchas gracias por su atención.